Nebuzaradán no fue solo un oficial del ejército babilónico. Fue el hombre que redujo Jerusalén a cenizas, destruyó el templo de Salomón y llevó a los judíos al exilio. Su nombre quedó marcado en la historia como el ejecutor de la ira de Dios sobre Judá. El escenario era caótico. Las murallas de Jerusalén estaban en ruinas. El fuego consumía los edificios y la ciudad que alguna vez fue el orgullo de Israel, ahora no era más que un montón de escombros. Nebuzaradán lideraba las tropas babilónicas con mano de hierro, cumpliendo las órdenes de Nabucodonosor. Pero detrás de toda esa destrucción había algo más grande sucediendo. La caída de Jerusalén no fue solo un evento militar, fue un juicio de Dios anunciado durante años por los profetas, y Nebuzaradán, aunque era un extranjero, desempeñó un papel fundamental en el cumplimiento de esta profecía. Lo que casi nadie sabe es que, en medio de la devastación, este comandante tuvo un encuentro con una verdad que jamás podría ignorar. Este es uno de esos relatos que deben ser comprendidos en profundidad. No se trata solo de historia, sino de una advertencia poderosa sobre lo que sucede cuando un pueblo se aleja de Dios. La historia comienza incluso antes del primer golpe contra Jerusalén, en la época en que el rey David tomó Jerusalén de los jebuseos y la convirtió en su capital y fortaleza, y posteriormente cuando su hijo Salomón edificó el majestuoso Templo del Señor, haciendo de Jerusalén el principal centro religioso de Israel. Pocos podrían imaginar que toda esa grandeza llegaría a convertirse en un enorme montón de piedras y cenizas. Para muchos, considerar tal posibilidad era como suponer que la misma morada de Dios en la tierra podría ser destruida. Sin embargo, algún tiempo después, eso fue exactamente lo que ocurrió. En el corazón de este traumático acontecimiento, que marcó la historia de Israel, emerge la figura de Nebuzaradán. Él fue el agente de una ola de sufrimiento y terror sin precedentes en Jerusalén. Y en este video vamos a descubrir todo lo que se sabe sobre quién fue Nebuzaradán y cuál fue su relevancia dentro del relato bíblico. Para entender su papel, es importante situarlo en el contexto de la expansión del imperio neobabilónico, especialmente durante el reinado de Nabucodonosor II, que gobernó aproximadamente entre el 605 y el 562 a.C., tras la muerte de Nabopolassar, su padre y fundador del imperio. Nabucodonosor continuó con varias campañas militares en la región del Levante con el propósito de someter a reinos menores como el de Judá y garantizar rutas comerciales estratégicas. Cabe recordar que Judá era el reino que se formó en el sur, resultado del cisma que puso fin a la unidad de Israel tras la muerte del rey Salomón. Mientras que las tribus del norte formaron el reino de Israel y adoptaron Samaria como capital, el reino de Judá permaneció en el sur, teniendo a Jerusalén como su capital. En el libro de Jeremías encontramos pasajes que reflejan el relato del segundo libro de Reyes, pero con detalles adicionales sobre el trato que recibió el profeta Jeremías por parte del capitán de la guardia babilónica. En el capítulo 39, por ejemplo, se menciona que Nebuzaradán, junto con otros altos oficiales, invadió Jerusalén y capturó al rey Sedequías. Luego, el rey fue llevado a Ribla, donde presenció la ejecución de sus hijos antes de que le sacaran los ojos, siendo posteriormente deportado a Babilonia. Un punto destacado es que el mismo Nabucodonosor encargó a Nebuzaradán proteger a Jeremías, ordenando específicamente que el profeta no sufriera ningún daño. Jeremías, que se encontraba encadenado entre los demás prisioneros de Jerusalén, terminó siendo liberado por instrucción directa del capitán de la guardia. Según se narra en el capítulo 40,
Nebuzaradán no solo liberó al profeta, sino que también lo trató con una consideración inusual para un cautivo. Le ofreció a Jeremías la posibilidad de elegir entre acompañarlo a Babilonia o permanecer en la tierra de Judá bajo el cuidado del recién nombrado gobernador Gedalías. Si Jeremías optaba por ir a Babilonia, recibiría apoyo y protección. Sin embargo, Nebuzaradán se dio cuenta de que el profeta deseaba quedarse en Judá, por lo que le concedió provisiones y un obsequio, probablemente algún tipo de recurso financiero o alimento para su sustento. Ya en el capítulo 52, versículo 30, se registra que Nebuzaradán volvió a Jerusalén en el 23º año del reinado de Nabucodonosor, llevándose consigo a 745 personas más al exilio. Este segundo desplazamiento, según los estudiosos, pudo haberse llevado a cabo con el propósito de reprimir focos de resistencia o reunir a los remanentes aún opuestos al dominio babilónico. Debido a esto, suele dividirse la actuación de Nebuzaradán en dos campañas distintas, ambas descritas en los relatos bíblicos sobre la caída de Judá y el consecuente exilio del pueblo. En el registro bíblico, leemos que en el 19º año del reinado de Nabucodonosor, aproximadamente en el 586 a.C., ocurrió la primera campaña contra Jerusalén, culminando en la destrucción total del templo, del palacio real y en la demolición de las murallas que protegían la ciudad. Más tarde, otro grupo de judíos fue llevado cautivo en una segunda incursión. Estos acontecimientos son las principales referencias sobre Nebuzaradán que encontramos en las Escrituras. Sin embargo, como es común, la tradición judía ha enriquecido el relato sobre este personaje con comentarios y reflexiones presentes en la literatura rabínica. Me gustaría aclarar que, al abordar estas tradiciones, no las estoy equiparando al texto bíblico. En realidad, estos relatos provienen de tradiciones orales o escritas de origen remoto, y aunque algunos pueden parecer plausibles, otros podrían ser simplemente antiguas leyendas judías. Mi objetivo, por lo tanto, es compartir estas interpretaciones como parte de la historia del pensamiento judío, no para validar su contenido como verdad absoluta. Lo mismo se aplica a las referencias arqueológicas. Cuando se mencionan, sirven únicamente como un apoyo para nuestra comprensión del contexto histórico, ya que en muchas ocasiones las evidencias físicas pueden arrojar luz sobre los acontecimientos narrados. Confío en su capacidad de discernir que al traer información de la tradición rabínica o datos arqueológicos, no pretendo añadir nada al texto bíblico ni equiparar estas narraciones con la palabra de Dios. La meta es simplemente ilustrar cómo el judaísmo antiguo o la investigación científica pueden percibir estos pasajes y personajes. Aclarados estos puntos, analizaremos ahora cómo la figura de Nebuzaradán aparece tanto en la tradición judía como en los hallazgos arqueológicos que puedan estar relacionados con él. Luego, reflexionaremos sobre el papel desempeñado por este personaje desde una perspectiva teológica, pues, después de todo, este es un canal que prioriza la reflexión sobre las Escrituras y la fe. Nebuzaradán, según la tradición rabínica, desempeñó un papel determinante en la destrucción de Jerusalén, y por ello su historia está rodeada de relatos dramáticos e incluso de elementos sobrenaturales. En el Talmud se le llega a designar con un término que lo compara con un león, en referencia a su ferocidad en combate, ya que lideraba los ataques contra los judíos con la misma intensidad con la que un león ataca a su presa. Los relatos rabínicos indican que el rey babilónico Nabucodonosor, temiendo arriesgar su propia vida en la lucha contra Jerusalén, confió el mando militar a Nebuzaradán.
De este modo, partió hacia la ciudad sagrada acompañado de 300 mulas, cargadas con hachas forjadas en un tipo de hierro especial, supuestamente capaz de romper el metal común. Sin embargo, se dice que estas hachas se rompieron antes de que cediera cualquier puerta de Jerusalén. Ante el impasse, se cuenta que Nebuzaradán escuchó una voz divina animándolo a seguir adelante, pues había llegado el momento de la destrucción del santuario y del incendio del templo. Interpretando aquella voz como un aval divino, lo intentó nuevamente y entonces las puertas se abrieron. Esta narrativa crea un contraste irónico con otro episodio bíblico bien conocido, cuando Sennacherib, rey asirio, fue impedido de conquistar Jerusalén por la intervención de un ángel en una época anterior. El contenido de los Midrashim sugiere que la caída de Jerusalén no fue provocada únicamente por el poderío militar babilónico, sino que también se cumplió como un decreto celestial. La causa radicaba en los graves pecados del pueblo que habían hecho inevitable la destrucción del templo. Entre las historias más conocidas sobre Nebuzaradán se encuentra la del sangre de Zacarías. Al entrar en el patio del templo, se habría encontrado con un charco de sangre que burbujeaba sin cesar, señalando, según la tradición, la gravedad de las transgresiones cometidas en Israel. Estos relatos, impregnados de aspectos simbólicos y sobrenaturales, refuerzan la idea de que la destrucción de Jerusalén no fue solo un hecho histórico, sino también un evento cargado de significado espiritual en el imaginario rabínico. Sorprendido ante una sangre que no se secaba, quiso saber de dónde provenía aquel fenómeno inusual. Al principio, los judíos alegaron que se trataba de sangre resultante de sacrificios. Sin embargo, tras compararla con la sangre de varios animales, que naturalmente coagula y se seca, se notó que aquella otra sangre permanecía palpitante, sin señales de detenerse ni secarse. Insatisfecho con la explicación, Nebuzaradán aumentó la presión para obtener la verdad. Fue entonces cuando los judíos confesaron que la sangre pertenecía a Zacarías, tradicionalmente identificado como hijo de Joiada. Él había sido asesinado injustamente dentro del templo porque sus profecías no agradaban al pueblo. Profundamente perturbado e indignado, Nebuzaradán decidió apaciguar aquella sangre que de manera sobrenatural seguía viva. En su intento por aplacar la sangre de Zacarías, ordenó en ese mismo lugar la ejecución de varios líderes religiosos y posteriormente de muchos jóvenes estudiosos. Aún así, el fenómeno persistía. Solo cuando el comandante babilónico, ya exhausto de tantas masacres, cuestionó si toda la nación debía perecer por aquella injusticia, la sangre finalmente dejó de burbujear. Al final de esta narración, se dice que Nebuzaradán se dio cuenta de la gravedad de asesinar a un hombre justo, temeroso por su propio destino, ya que había matado a muchas personas a lo largo de su carrera, habría reflexionado sobre la posibilidad de redención. Algunas versiones prolongan la historia afirmando que a partir de ese evento dejó el servicio de Nabucodonosor, envió su testamento a casa, distribuyó sus bienes y finalmente se convirtió al judaísmo. Sin embargo, esta supuesta conversión no se menciona en todas las tradiciones, y algunos textos rabínicos no hacen ninguna alusión a ella. Lo que sí queda claro es el carácter didáctico del relato, demostrar que incluso el verdugo más despiadado puede reconocer la mano divina, arrepentirse y cambiar por completo su actitud. En ciertos pasajes agádicos, Nebuzaradán aparece como un siervo dedicado y fiel al rey de Babilonia.
Algunos comentarios también señalan que llevaba consigo una imagen de Nabucodonosor en su carruaje para recordarse constantemente de su deber de cumplir las órdenes del soberano con precisión. Fuera de los textos bíblicos y rabínicos, los registros babilónicos confirman la existencia de esta figura llamándolo Nebuzaradán, un nombre relacionado con el dios babilónico Nebo, una deidad considerada hija de Marduk y frecuentemente mencionada en nombres teofóricos en Babilonia. En estas antiguas listas administrativas, la expresión que acompaña su nombre puede traducirse tanto como jefe de los panaderos, como, en una lectura más amplia, jefe de los verdugos o jefe de los ejecutores. En general, en el antiguo Oriente Próximo, estos cargos no se limitaban a funciones domésticas, sino que implicaban gran prestigio, autoridad militar y cercanía con el trono, lo que concuerda con la posición bíblica de jefe de la guardia. Es probable que estas referencias estén en línea con la descripción del Antiguo Testamento, donde Nebuzaradán es presentado como el comandante responsable no solo de la seguridad del palacio, sino también de la supervisión de sentencias, castigos y ejecuciones. Los titulares de este tipo de posición gozaban de la confianza directa del rey y poseían un poder considerable en el reino. De este modo, no hay duda de que Nebuzaradán formaba parte del selecto círculo de autoridades cercanas a Nabucodonosor. Su participación en la destrucción de Jerusalén constituye un hito decisivo en la historia del pueblo judío, afectando significativamente las expectativas de inviolabilidad de Sión. Después de todo, hasta entonces, gran parte de la nación creía firmemente que Dios protegería su capital, como había ocurrido en episodios anteriores, por ejemplo, en la derrota milagrosa del ejército asirio de Sennacherib. El triunfo babilónico que llevó a la destrucción de Jerusalén y del templo sacudió profundamente la confianza de muchos israelitas en la protección divina. Sin embargo, este episodio también se reveló como un poderoso testimonio de la soberanía de Dios en la conducción de la historia. Uno de los puntos más notables es la actitud de Nebuzaradán, un comandante babilónico conocido por su brutalidad e idolatría, quien, aún así, percibió que toda esa devastación cumplía un juicio anunciado por el propio Dios de Israel. En Jeremías 42, vemos al propio Nebuzaradán declarar al profeta Jeremías: «El Señor, tu Dios, pronunció este mal contra este lugar». Para la mentalidad de la época, era algo inusual escuchar a un líder conquistador atribuir la victoria no a los dioses de su nación, sino al Dios del pueblo derrotado. Normalmente, la conquista de un reino se interpretaba como el triunfo de los dioses de los vencedores sobre las deidades de los vencidos. Sin embargo, Nebuzaradán reconoció que la ruina de Jerusalén se debía al juicio del Dios de Israel, dejando claro que no se trataba de un mero acontecimiento geopolítico. Tanto Nabucodonosor como Nebuzaradán fueron instrumentos en las manos de Dios para corregir a Judá por su pecado y rebelión. Es importante recordar que a través de sus profetas, Dios ya había advertido al pueblo sobre las graves consecuencias de apartarse de sus caminos. Cuando Nabuzaradán menciona la profecía de Jeremías y admite que el Señor trajo e hizo, como había dicho, vemos que incluso las naciones enemigas reconocieron el poder y la fidelidad de la palabra divina. Obviamente, Nebuzaradán no tenía una relación con Dios como la tenían los judíos, pero sus palabras indican que percibía la acción de una fuerza superior dirigiendo aquellos acontecimientos. Episodios en los que líderes extranjeros reconocen la grandeza de Dios aparecen en varios pasajes del Antiguo Testamento.
Aún así, incluso en medio de las ruinas de Jerusalén, el libro de Jeremías señala una esperanza. Durante el período de exilio, Dios cuidó de un remanente fiel. Levantó profetas para consolar a los cautivos y en el momento oportuno trajo al pueblo de regreso a su tierra. La soberanía de Dios, por lo tanto, no se expresa solo en la ejecución del juicio, sino también en la demostración de su misericordia y amor. La figura de Nebuzaradán nos enseña que Dios puede usar incluso a aquellos que consideramos improbables para cumplir sus propósitos. La confesión de un oficial babilónico sobre el poder divino no solo expuso la desobediencia de Judá, sino que también evidenció cuán viva y eficaz es la palabra del Señor, que trasciende fronteras y se cumple exactamente como fue anunciada. Ante esta realidad, estamos llamados a valorar las advertencias de Dios contra el pecado, a reverenciarlo como soberano y a confiar en que Él actúa incluso en los escenarios más oscuros, con el propósito de manifestar su gloria y guiar a su pueblo hacia la fidelidad. Por último, la historia de Nebuzaradán nos muestra que incluso los agentes más improbables pueden ser utilizados por Dios para cumplir sus planes. En medio de los momentos más oscuros y de las duras consecuencias del pecado, la soberanía de Dios se hace presente no solo en el juicio, sino también en el cuidado y la esperanza que Él concede a su pueblo. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante las correcciones divinas y a reconocer que, aun cuando todo parece caótico, Dios sigue teniendo el control y jamás abandona a quienes lo buscan. Si este contenido ha sido edificante para ti, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna actualización. Deja tu like para ayudarnos a alcanzar a más personas y comparte este video con tus amigos y familiares para que otros también puedan conocer este relato bíblico inspirador. Comenta abajo tus reflexiones y experiencias. Te agradezco por haberme acompañado hasta aquí. Tu participación es fundamental para construir un espacio de diálogo y aprendizaje mutuo. Que este mensaje sirva de aliento y de recordatorio de que aunque enfrentemos crisis o períodos de disciplina, la mano de Dios sigue sosteniendo y dirigiendo la historia para que su gloria sea manifestada. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.